Ya, vamos a continuar con el tema que estamos hablando. Ya hace, bueno, 3 clases atrás en realidad, porque la anterior fue la instancia de avance de trabajo y la anterior fue la clase de Marcela. Estuvimos hablando de una serie de temas que involucran conceptos como las necesidades humanas fundamentales. Estuvimos hablando de los vínculos entre conservación y pobreza, ¿cierto? Vimos algunos ejemplos basados en análisis contrafactuales en distintas partes del mundo que analizaban si en el fondo las iniciativas de conservación habían generado pobreza o habían generado trampas de pobreza y cómo se relacionaba también con el éxito en conservación. Por otro lado, también estuvimos viendo cómo nosotros podemos relacionar la biodiversidad con las necesidades humanas fundamentales y específicamente en proyectos de conservación. Y estuvimos viendo cómo en el marco de metodología de planificación ampliamente utilizada en Chile y en otras partes del mundo, que son los estándares abiertos para la práctica de la conservación o estándares de conservación, un cambio de nombre entre medio, cómo podemos incorporar también los componentes humanos más específicamente en el proceso de planificación por medio de objetos de bienestar humano, ¿cierto? Entonces, pudimos ver ahí que hay distintas formas de vínculos. Los vínculos pueden ser mediados directamente, son mediados directamente por servicios ecosistémicos, pero las intervenciones de conservación pueden ser indirectas, ¿cierto? Con estrategias que benefician a la comunidad a través de cambios en la producción de servicios ecosistémicos o con estrategias que directamente tienen fines sociales, además de los fines de conservación. Entonces, todo lo anterior nos lleva al problema del desarrollo local, ¿cierto? Y también a cómo conversa la conservación con el desarrollo local. ¿Qué es el desarrollo local o cómo lo definimos, ¿cierto? El desarrollo local es un proceso endógeno, ¿cierto? Es decir, se da desde adentro, desde la base local, registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos humanos que son capaces de promover dinamismo económico y mejora de calidad de vida de la población. Otra definición es que es un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población. En el fondo, ¿qué aspecto es central acá? ¿Cierto? Primero, el concepto endógeno, el concepto de unidades territoriales pequeñas, ¿cierto? Esencialmente la comunidad. Y, por otro lado, es entender el desarrollo principalmente como mejoras en calidad de vida. De hecho, se fijan en dos definiciones distintas. El proceso siempre está vinculado a mejoras en calidad de vida. En ambos casos, la economía es un factor importante, pero con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿De qué depende el desarrollo local? Depende de los intereses y las capacidades de los actores locales, también de qué valorización se le dé a las potencialidades locales, ¿cierto? No todas las localidades tienen las mismas potencialidades. Y ojo que eso es un tema en conservación, porque en muchos casos cuando se intenta promover la conservación a través del desarrollo local, usualmente nuestra mirada es muy centrada en el turismo, en el ecoturismo, o turismo especialidad, o turismo naturaleza, como queramos llamarlo, ¿cierto? Pero la potencialidad local de desarrollo de turismo no es igual en todas las localidades. Hay localidades que son extremadamente atractivas en términos de turismo, tienen la potencialidad en términos de cercanía o no, con distintos puntos de abastecimiento, belleza escénica, pero no todas tienen una alta potencialidad, ¿cierto? Por lo tanto, no necesariamente el turismo va a ser el motor de desarrollo local en todas las localidades. También depende de la pequeña y mediana empresa, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de empresas hay que tener cuidado, porque nosotros cuando hablamos de empresas no solamente estamos hablando de mega empresas o de grandes empresas o transnacionales, hay muchas empresas que son empresas pequeñas, ¿cierto? Que puede ser el local de barrio, puede ser un negocio de cabaña, ¿cierto? El día de mañana puede ser la consultora que alguna o alguno de ustedes tenga, ¿cierto? Entonces, la pequeña y mediana empresa son importantes en el desarrollo local. También es necesario la capacidad de integrar iniciativas, contar con instrumentos de fomento que permitan
desarrollar o promover iniciativas, ¿cierto? Acá en el caso en el caso chileno es importante el rol que juegan instituciones como puede ser INDAP, Cercotec, hay la subsecretaría y el Servicio Nacional de Turismo, etc. Y obviamente es necesario que lo local interactúe con múltiples escalas, ¿cierto? ¿Qué vínculos tenemos entre conservación y desarrollo local? Aquí hay distintos paradigmas y distintas miradas. Quizás el llamado paradigma clásico, ¿cierto?, es la conservación de fortaleza. ¿A qué nos referimos con esa conservación de fortaleza? ¿Cierto? Es esa mirada del área protegida que tiene un valor importante de biodiversidad y que esencialmente tiene que defenderse de todo lo que lo rodea. En este caso, en esta mirada, muchas de las actividades vinculadas a la gente local son vistas como amenazas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son actividades que al ocurrir al interior de la reserva generan un daño a la reserva y por lo tanto, o al área protegida en general, por lo tanto, en este paradigma la lógica, ¿cierto?, es aislar de lo anterior. Y en este caso, en muchos casos, aunque se enfatiza el bien público y en el fondo el beneficio de generar conservación, no siempre se enfatiza el desarrollo local. Ahora, acá hay algunos temas importantes y que también es importante mencionarlo en cómo se conceptualiza muchas veces cuando se escribe al respecto o incluso cuando uno ve cómo se responden pruebas o otras instancias. Esta mirada no es la mirada actual, ¿cierto? Esta mirada no es una mirada que haya cambiado hace muy poco tiempo. Este es un cambio importante de mirada, me refiero que ya tiene bastante tiempo, donde es muy difícil, denme un segundito. Ya. Es muy difícil poder entender la conservación moderna, y eso no estoy hablando hace 2 años, estoy hablando hace más de 20, ¿cierto? Sin su vínculo con el entorno que lo rodea. Y eso no solamente nace desde el desarrollo local, sino que también desde la conservación. Por ejemplo, yendo a ¿qué implicancias tiene para la misma conservación una lógica de fortaleza, de entender las unidades como el foco de protección y desentenderse de lo que lo rodea, ¿cierto? Por ejemplo, en los estudios con carnívoros se ha visto, y hace bastante tiempo, fíjense el año de este paper, 1998, que en el fondo las áreas protegidas pueden sufrir extinciones en su interior. ¿Ya? Y en este caso, con los grandes carnívoros del mundo, si nos ponemos a ver qué son las letras, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con que esos oso negro, jaguar, el leopardo de las nieves, tigre, todos los grandes carnívoros del mundo, nos encontramos con que tienen una probabilidad de extinción significativamente más alta en las áreas protegidas más pequeñas. Y el problema es que si ustedes miran los números, estas no son áreas protegidas pequeñas. ¿Y por qué ocurre eso? Esencialmente por temas vinculados a los bordes y también por el hecho que las áreas protegidas usualmente, aun cuando son grandes, son insuficientes para proteger muchas de estas especies. Por lo tanto, y acá pueden ver el caso chileno, por ejemplo, si vemos el caso del puma, el 90 y tanto % de las áreas protegidas de Chile son muy pequeñas como para conservar puma. Por lo tanto, en una mirada de este estilo, ¿cierto?, desde la perspectiva de conservación nos encontramos con un problema. Estas áreas son insuficientes y efectivamente necesitamos que la conservación, ¿cierto?, a pesar de que las áreas protegidas sean núcleos de protección, ¿cierto?, necesitamos que los territorios que rodean las áreas protegidas, ¿cierto?, provean condiciones ¿para qué? Para que exista conectividad, para que los animales puedan moverse, para que exista flujo génico y una serie de otros factores. Por lo tanto, desde la mirada de conservación, esto es insuficiente y esto lo sabemos hace mucho tiempo, ¿cierto? Y bueno, si nosotros cambiamos la mirada y vemos limitantes al desarrollo local, claro, esta mirada también nos genera algunos problemas porque restringe opciones de uso al territorio, puede haber restricciones a derechos históricos, en algunos casos desplazamientos de personas, puede darse criminalización de usos tradicionales del territorio y nos genera una dicotomía, que es si el gasto público lo debemos orientar a conservación o a reducción de pobreza, ¿cierto?
Y en esa dicotomía es muy probable, ¿cierto?, que además encontremos una explicación importante de por qué tenemos tan pocos recursos en conservación. Entonces, claro, esta mirada clásica, ¿cierto?, tiene limitantes. Dicho todo lo anterior, los comentarios que hice, por ejemplo, con respecto al tamaño de las áreas protegidas y su rol en conservación, no es una crítica al modelo de áreas protegidas, ¿cierto?, sino que es a la necesidad de integrar múltiples modelos de protección. En este caso, ¿cierto?, bajo la mirada de no vínculo, ¿cierto?, o el paradigma clásico, la lógica es establecer áreas protegidas, ¿cierto?, si es que vemos, por comillas, la cadena de resultados, ¿cierto? Se espera esencialmente ser capaz de detener la violación de regulaciones por gente local y por gente externa, ¿cierto?, y que esto permita disminuir aquellas actividades locales que afectan a la biodiversidad y aquellas actividades externas que afectan a la biodiversidad. Es esencialmente esta mirada, ¿cierto? Es la mirada de existen amenazas, las amenazas tenemos que controlarlas, parte de las amenazas son locales, parte son externas, están afectando a la biodiversidad y establecemos un área protegida para frenar todo lo anterior. Ustedes saben que eso además usualmente no funciona muy bien. Y no funciona muy bien porque también hay muchas de las, comillas, amenazas que además el hecho de establecer un área protegida no las remueve tampoco. Después hay otras miradas que son miradas de vínculos indirectos, ¿cierto?, donde se espera, ¿cierto?, el desarrollo de alternativas económicas a partir también de los mismos proyectos de conservación y tener modelos de uso que tengan distintos niveles de protección. Y el modelo más conocido, es el modelo de reservas de la biosfera. En este caso, el uso permitido, hay usos de bajo impacto permitidos en la zona buffer o área tampón, ¿cierto? Hay usos permitidos de múltiples usos en las áreas de transición, que son las más externas, y las áreas core o las áreas núcleo son esencialmente las áreas protegidas de mayor nivel de protección. En la práctica esto es difícil de implementar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque implica supuestos importantes sobre el comportamiento. Entonces, en este caso, el modelo más conocido es el modelo El hombre y la biosfera, ¿cierto? El MAP, que fue implementado por la UNESCO, nace en el año 1968 en la Conferencia de la Biosfera, ¿cierto? Y esencialmente busca integrar el uso del racional de recursos con la conservación. Este es un pilar con mirada de desarrollo sostenible. En Chile tenemos múltiples reservas de la biosfera. Por ejemplo, la que ven acá a la derecha es la reserva La Campana Peñuela. Y ustedes pueden ver que efectivamente están definidos áreas núcleos, que son las áreas protegidas, tienen el Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Peñuela. Están definidas áreas de amortiguación alrededor y después zonas de transición. Ahora, ¿cuál es la efectividad de estas áreas protegidas? ¿O qué diferencia hay en los comportamientos o en el tipo de actividades que se realizan, por ejemplo, en el área buffer versus el área de transición, entre ellas o entre estas áreas y áreas que están fuera, ¿cierto? Es poco claro. De hecho, si ustedes transitan, en este caso, por algunos de estos sectores, acá Reserva Peñuela, aquí está Casablanca, o me equivoqué, ¿dónde está Casablanca? No, está bien dicho, está Casablanca, ¿cierto? Ahí está Casablanca, ahí está Olmué, ¿cierto? Ahí está La Calera. Si ustedes transitan por estos lugares, por carretera o por otras vías, ¿cierto?, no se imaginarían en muchos casos que están transitando por una reserva de la biosfera. Sin embargo, lo están haciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué tan efectivo es esa implementación? Porque realmente en estos territorios, los únicos lugares que ustedes saben que están en un lugar de conservación, ¿cierto?, es en las unidades, en el Parque Nacional y es en la Reserva Nacional. De hecho, eso es un modelo interesante, ¿cierto?, establecido, pero que, como les digo, en muchos casos, fuera de lo que es la mirada tradicional de conservación, que son las áreas protegidas,
Lo demás no es tan claro el cómo opera. Por otro lado, tenemos las funciones, ¿cierto? Esencialmente la mirada es que en la zona núcleo el foco va a ser conservación, en las zonas buffer va a ser intermedio, o sea, el primario, ¿cierto? 2 tickets significa que es el apoyo primario. Y en la zona de transición el foco primario no es conservación, sino que es desarrollo. Sin perjuicio de que sí hay un rol de conservación. Pero cuando vemos cómo se traduce esto en política pública nos podemos topar con algunos temas. Aquí pueden tener un ejemplo interesante que es la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno. Y este es un ejemplo interesante porque si ustedes se fijan en la parte terrestre, las zonas están invertidas en áreas, ¿cierto? Lo que es verde es la zona núcleo. Ustedes se fijan que la zona núcleo es la gran mayoría de la zona terrestre. Y de hecho hay que agregar que esto que está acá, en morado, es el Parque Nacional Yendegaya, que además fue declarado Parque Nacional. Por lo tanto, pasa a ser zona de su núcleo o de facto se comporta como zona núcleo. Por lo tanto, vemos una reserva de la biosfera invertida donde en lo terrestre prima mayoritariamente la zona núcleo y en forma bastante minoritaria la zona de transición, que es principalmente Navarino, aquí en el sector de 2 de Mayo en Yendegaya. El problema es que eso no necesariamente se transforma en política pública, y acá tienen un ejemplo que era el PER de turismo, el Programa Estratégico Regional de Turismo de Magallanes, que era el Magallanes Experiencia Antártica. Y cuando ustedes analizan este documento, esto ya tiene 5 años, pero ustedes analizan este documento, ustedes pueden ver que busca posicionar a la región como referente mundial de turismo para aumentar el valor agregado de los visitantes internacionales mediante el desarrollo de una experiencia antártica, ¿cierto? Generando productos y servicios sofisticados de alta calidad, rescatando las características antárticas y subantárticas, compuesta en valor de extensos territorios de áreas silvestres protegidas y la articulación de actores, incorporación de innovación, etc. Hasta ahí se ve bien. Entonces, se fijan acá, vemos todo lo que tenemos acá, ¿cierto? Puesta en valor de áreas protegidas, vinculación academia-empresa, aumentar productividad, ¿cierto? Y este sello, ¿cierto? El sello subantártico, que es bien conocido en esa zona. Si seguimos profundizando, además nos vamos a encontrar con que tenemos hartas áreas protegidas involucradas y ven un punto central acá, que es la creación de planes de manejo, planes de uso público, ¿cierto? Y esencialmente que esto está, a cuál están destinados, principalmente a los parques Cabo de Horno, de Agostini y también Yendegaya. Y esto IPH que aparece por ahí es la habilitación de infraestructura pública habilitante, ¿cierto? Senderos y una serie de otras cosas. Entonces, acá lo que se busca esencialmente es poder utilizar las áreas de conservación como un motor de desarrollo local, ¿cierto? Integrando estas distintas miradas. Pero fíjense acá en algunos detalles y pueden ver metas concretas, ¿cierto? Tener el plan de manejo de los planes Alberto de Agostini, etc. Yendegaya, Cabo de Horno, que por cierto están avanzados. Pero si nosotros revisamos el documento, nos vamos a pillar alguna sorpresa. Estábamos hablando antes, esto reserva la biosfera, ¿cierto? Y en esa reserva de la biosfera nosotros vemos que la zona subantártica es principalmente dentro de la reserva de la biosfera Cabo de Horno. Y que tiene sus áreas núcleo, tampón y también transición, además de zonas marinas. Y si nosotros nos vamos acá, dentro del programa del PER de turismo, la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno tiene 6 menciones. La zonificación de la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno, ninguna. La palabra desarrollo local no aparece. Y muy importante en esta zona, porque acá nosotros estamos hablando del territorio Yagán, ¿cierto? Aquí hay ADIs involucradas y otros temas más, ¿cierto? Pero aquí esto es territorio Yagán. La palabra Yagán aparece mencionada una sola vez y está mencionada porque una empresa turística usa el nombre. No está mencionada por el pueblo
originarios, ¿cierto? Que ocupa, de hecho, y que se encuentra presente en el territorio en Navarino y en otros lugares. Entonces, nos podemos encontrar con que, a pesar de que la figura de la reserva de la biosfera existe, ¿cierto? Chile tiene reservas de la biosfera, en la práctica, ¿cierto? No se traduce en un documento público que busca desarrollar justamente algunos de los aspectos contenidos en la lógica de la reserva de la biosfera como un aspecto central, y simplemente es omitido. O sea, hay menciones, pero por ejemplo la zonificación, que es importante, ni siquiera se menciona. Entonces, claro, hay muchos temas que se desarrollan, incluso que se implementan, pero no necesariamente se traducen en acciones concretas. Sí, la idea es lógica, es interesante, sí hay áreas protegidas que utilizan bien la figura de la zona de amortiguación, particularmente en términos de definir sus ámbitos de acción, etcétera, ¿cierto? Pero este es un tema importante a trabajar, no tanto desde el discurso, en el discurso lo tenemos muy claro, sino que desde cómo se implementa en la realidad, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de un modelo emblemático, la Reserva de la Biosfera es tremendamente emblemática, ¿cierto? Podemos hablar de las principales áreas protegidas de Chile Central, ¿cierto? Principalmente, por lo menos entre la Quinta y la Metropolitana, ¿cierto? La Campana es el único parque nacional. Pero un segundito. Entonces, pero sin embargo, ¿cierto? Esto no necesariamente se traduce a que más allá del parque nacional, ¿cierto? Tengamos necesariamente acciones concretas. Y eso es un tema súper importante. Y por otro lado están miradas que son, en este caso, se me fue mencionarles el modelo conceptual asociado, ¿cierto? Se busca promover actividades alternativas, ¿cierto? Se busca generar beneficios aumentados comparado con algunas actividades tradicionales, lo que genera algunos cambios de actividades, y en ese sentido se espera cambios en términos de comillas, amenazas internas. Finalmente, tenemos lo que son los vínculos directos, y es cuando se busca oportunidades para que los actores se beneficien de la biodiversidad. Y aquí hay un supuesto que es importante, que se asume que este vínculo va a generar un incentivo para conservar. Y en ese sentido tiene que haber un incentivo bien concreto donde conservar sea mejor que no ser. Y en ese caso, justamente lo que se busca, a diferencia de los modelos anteriores, no es que las actividades sean compatibles, sino que se buscan situaciones win-win, esencialmente, que haya beneficios de conservación y de desarrollo local, no cómo compatibilizamos una con otra, ¿cierto? Y en este caso se reconoce el rol de la comunidad en la protección de la biodiversidad. Por ejemplo, acá hay un caso concreto que es el desarrollo del Comité de Agua Potable Rural en la localidad de Chaihuín. Y en el caso del APR de Chaihuín, el vínculo directo que existe, ¿cierto? Es el hecho de que aquí hay una donación de derechos de agua, ¿cierto? Por parte de un área protegida, privada en este caso, hacia la comunidad, y eso permite establecer un comité de agua potable rural que beneficia, ¿cierto?, con agua potable a la comunidad, a la comunidad de Chaihuín y también a la de Huiro. Esto es en la comuna de Corral. Entonces, acá hay un caso que, claro, efectivamente estamos hablando de un vínculo directo. Y adicionalmente tiene una situación piloto muy interesante, que es que el Comité de Agua Potable Rural adoptó un modelo de pago por servicios ambientales. Que eso significa que junto con la cuenta del agua hay un valor chiquitito, ¿cierto?, que tiene que ver no con el pago del agua, porque recuerden que cuando nosotros pagamos el agua, en los APR igual, lo que se paga es la infraestructura, ¿cierto? No el costo de conservar el agua. Y eso significa de mantener la cuenca, de prevenir incendios, todo lo demás, eso uno no lo paga cuando paga el agua. Lo que se paga es simplemente el costo de la infraestructura, las bombas, todo lo demás. Acá se adoptó un modelo de pago por servicios ambientales, donde junto con la cuenta, ¿cierto?, hay un pago pequeño, ¿cierto?, pero por el servicio, por el agua misma.
¿Ya? Entonces es una iniciativa interesante y que además, bueno, nos lleva a preguntar, ¿no es cierto?, en términos de muchos de los elementos que nosotros usamos, ¿no es cierto? Y el agua es uno emblemático, que es que, claro, está toda la infraestructura, pero finalmente se asume que el agua sale por obra de magia, aparentemente. ¿Por qué? Porque en el fondo las labores, si nosotros miramos, por ejemplo, las cuencas que proveen agua para Valdivia, el tipo de acción de conservación que tienen son limitadas y nos encontramos con que eso es muy complicado, porque eventualmente un impacto importante en esas cuencas, como en Yancahue, ¿cierto? Genera un impacto serio a la disponibilidad de agua de una ciudad completa, ¿cierto? A escalas distintas, en la cuenca proveedora de agua para la PR de Cheyhuin y de Huiro, la misma situación. Entonces, la lógica del beneficio mutuo no es solamente el hecho de que esto permita hacer conservaciones, el hecho de que el contar con agua potable también depende de mantención de bosque en las cuencas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se busca ese beneficio mutuo. Pero acá hay un punto que es importante considerar. Primero, los vínculos entre conservación y desarrollo local va a ser mayor en actividades que dependen de servicio ecosistémico, ¿cierto? El agua es bastante evidente, y es bastante evidente en estos tiempos donde muchas veces en partes no menores de la población, especialmente en el ámbito rural, se quedan sin agua en verano. Por lo tanto, el vínculo entre el servicio ecosistémico y el mercado es bastante evidente. El vínculo entre la actividad y el servicio ecosistémico también lo es. Traten de operar, averigüen lo que ocurre, por ejemplo, con un restaurante o un emprendimiento turístico, se queda sin agua, ¿cierto? Incluso por términos sanitarios no puede operar. Segundo, acá es fundamental no solamente que exista un vínculo entre biodiversidad y la actividad, sino que se tiene que entender ese vínculo, se tiene que percibir. Y este es un problema importante porque usualmente tenemos un desacople fuerte, ¿cierto? En el mismo caso del agua, ¿cierto? Nosotros entendemos que sale el agua por las llaves y si se corta el agua, usualmente llegamos hasta la empresa. Pero ¿qué está detrás? ¿Por qué se cortó? ¿Qué pasa si hay un aluvión en la cordillera en Chile Central? ¿Puede o no afectar el suministro de agua? ¿Cierto? Estamos esencialmente desacoplados. Estamos esencialmente desacoplados de lo que nosotros necesitamos para vivir, de dónde sale lo que nosotros necesitamos para vivir. Lo mismo con los alimentos, por cierto. Entonces, esa percepción de vínculo es tremendamente importante y tiene que ser percibido. Si no es percibido, ¿cierto?, se va a generar un problema. Y por otro lado, que exista un vínculo entre biodiversidad y actividad es necesario, pero no es suficiente, ¿cierto? Si no está, tenemos un problema. Pero si está, no tenemos garantía de que vamos a poder desarrollar esto. ¿Por qué? Porque es necesario que existan beneficios monetarios y no monetarios, ¿cierto? ¿A qué me refiero, cierto? Tiene que haber ventaja de implementarlo y además tienen que ser ventajas comparativas, ¿cierto? No basta que una actividad genere beneficios. Esos beneficios tienen que ser más altos que actividades alternativas. Recuerden eso, ¿cierto? No basta con que algo, comillas, sea rentable, o perdón, que genere ingresos, ¿cierto? La pregunta es si eso genera más ingreso o comparable a la alternativa. En términos de beneficios no monetarios, ¿cierto? Lo mismo. De acuerdo, puede generarlo, pero ¿es mejor que el plan B o que el plan A? Si no lo es, difícilmente va a ser adoptado. Y por último, y no menor, tienen que existir capacidades locales para el manejo. En muchos casos, claro, pueden existir los vínculos, pero no necesariamente las capacidades locales. Hay muchos aspectos que pueden ser manejados, pero requieren capacidades técnicas distintas o capacidades locales distintas, ¿cierto? Hay comunidades que tienen historias bien fuertes de ser comunidades ganaderas o comunidades arrieras y que a lo mejor van a poder adecuarse a ciertos cambios o les va a poder interesar o a lo mejor no. Y eso también es un aspecto importante a considerar, ¿cierto? La capacidad y la potencialidad local. ¿Qué cosas nos pueden afectar estas percepciones? Y acá tenemos interesante. Vamos a visualizar que en temas como el agua, ¿cierto? Las percepciones, ¿cierto? No solamente
van a depender del estado del servicio ecosistémico, sino que de otros factores. Entonces, por ejemplo, acá hay un estudio que se llevó a cabo en Chile Central, liderado por Amanda Alfonso y por Francisco Sorondo, y en este caso, ellos evaluaron las percepciones con respecto al agua, ¿cierto? En general hablamos del servicio ecosistémico de agua y nosotros hablamos de la provisión. Pero lo que estos autores hicieron fue, ellos evaluaron desde el consumidor del servicio, ¿cierto? No la provisión, sino que el uso. Y en este caso, ellos evaluaron las percepciones con respecto a pérdida de bosque, cantidad de agua y calidad de agua. Y acá pueden ver que usaron escala de Likert, en este caso usaron de 1 a 6. Alguna vez, cuando usan escalas en números pares, ¿cierto? Estas son las escalas que por ahí recordarán que a veces se usan, que les preguntan si están muy de acuerdo, ni desacuerdo, en desacuerdo o en gran desacuerdo, ¿cierto? Esa sería una Likert con 5 puntos. Acá usan escalas de 6 puntos. Esa es una lógica que busca no tener alternativas neutrales, cosa de que una persona tenga que decantarse si está al final a favor o en contra, ¿cierto? Aunque sea un poquito a favor o un poquito en contra. Entonces acá pueden ver que va desde el 1 al 6, ¿cierto? Y por ejemplo, en el caso de bosque, se observó que se veía una disminución importante desde la gente, ¿cierto? El valor es 1,7, el 1 es el mínimo, el 6 es que aumentara. Entonces podemos ver que la gente percibe que que el bosque ha disminuido en forma importante en los últimos 20 años, estos bosques maulinos, así que no se van a sorprender de estos hallazgos. Pero cuando vemos qué percibe la gente en términos de cantidad de agua, percibe que no hay cambio, hay harta varianza, pero la media es que se percibe no cambio. Pero fíjense acá, ¿qué ocurre? En términos de calidad de agua, ¿cierto? Se percibe un incremento en la calidad de agua. Y intuitivamente debiésemos pensar que hay una disminución en cantidad y en calidad de agua, ¿cierto? Es probable además que exista una disminución en cantidad y calidad de agua. Y sin embargo, se percibe que no, la media, que no hay cambios en cantidad de agua y que hay mejoras en calidad de agua. Y en términos de percepción de satisfacción, con respecto a los últimos 20 años, lo que vemos es un cambio positivo, por cierto, ¿cierto? No es uno negativo. Entonces vemos que hemos perdido bosque, que no se perciben cambios en la cantidad de agua y sí se perciben cambios en la calidad de agua, pero a favor. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué en el fondo no se percibe cambios a pesar de que sí se reconoce que hay pérdida de bosque? Eso no se traduce necesariamente en menos agua. Desde el usuario, ¿qué puede estar modulando eso? Porque fíjense acá que estamos hablando de un punto crítico, es la percepción del vínculo entre la biodiversidad, ¿cierto? Y la provisión de agua. Esto es central para tener vínculos entre conservación y desarrollo local. Y acá pareciera ser que ese vínculo, que nosotros sabemos que existe, ¿cierto? No figura. Y si nos vamos al detalle, nos vamos a encontrar con que efectivamente vemos cambios donde se percibe, claro, quienes indican que hay una disminución en la calidad de agua, que son 9 personas, ¿cierto? Nos encontramos con que en la mayoría de los casos se percibe una disminución en la cantidad de agua, ¿cierto? Pero, fíjense esto, en igual 9. ¿Cuál es el cambio real? ¿Y por qué quienes consideran que aumentó la calidad de agua están de acuerdo con esta afirmación? Es porque hay un cambio importante y un cambio en la infraestructura, ¿cierto? Entonces, el problema efectivamente
no tiene que ver necesariamente con que no haya una disminución en la cantidad de agua en las cuencas. No tiene que ver con cómo está el agua en las cuencas, sino que tiene que ver con que las personas perciben que hay un cambio en la infraestructura y ese cambio en la infraestructura sí se ha traducido en mejor calidad de agua. ¿Dónde? En la casa, cuando nosotros abrimos la llave. Entonces, se fijan, la tecnología sí puede producir desacople, ¿cierto? Y eso no lo planteo ni como negativo ni como positivo, pero sí como una realidad, ¿cierto? En ese sentido, el ¿cómo se llama? Denme un segundito. En este caso, ¿cierto? Podemos percibir que hay un aumento, una mejora la mejora en la infraestructura significa mejoras en calidad de agua en la casa, ¿cierto? Y en ese caso nos puede generar estos desacoples. ¿Es negativo? No, no es negativo, es una realidad. Y eso tenemos que entenderlo porque no necesariamente que se produzca más agua en las cuencas se va a traducir, ¿cierto?, en mejor o peor cantidad de agua en la casa. Claro, si no hay agua y el comité de agua potable se queda sin agua, efectivamente vamos a percibir un problema. Pero no necesariamente es tan lineal, insisto, pensemos en nuestras vías urbanas, donde realmente nosotros ni siquiera visualizamos de dónde viene lo que nosotros estamos consumiendo, menos vamos a percibir el acople que existe entre eso y los servicios ecosistémicos. Es difícil que nosotros veamos el acople que puede o no haber entre la leche que se compra en el supermercado, ¿cierto?, y la producción de leche en el sur de Chile o Nueva Zelanda, ¿cierto? Ustedes saben que mucha la leche que nosotros tomamos no se produce en Chile. Entonces, eso es un punto importante a considerar. Y en términos de cantidad de agua, ¿cierto? Si bien se percibe una disminución en mayor número de personas, ¿cierto? Nuevamente, la percepción de disminución de calidad de agua, perdón, de cantidad de agua, se asocia principalmente a plantaciones de pino y cambios en lluvia, ¿cierto? Pero quienes perciben un incremento, ¿cierto?, nuevamente lo vinculan principalmente a infraestructura. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se piensa en el agua, el pensamiento inmediato no tiene que ver con lo que está corriendo en un estero a 300 metros, 500 metros o 1 kilómetro de la casa. Se percibe en el agua que sale de la llave de mi casa. Entonces, ese vínculo entre el servicio ecosistémico, entre la provisión efectiva y lo que realmente percibe el usuario, es importante de abordar. Entonces, en esta lógica, por último, va a ser importante comprender que aquellas actividades que promueven el vínculo entre las actividades y conservación, ¿cierto?, buscan generar mayores beneficios asociados a la biodiversidad local para la comunidad local y también incrementan los beneficios comparativos con respecto a otras actividades. A partir de lo anterior, se espera que también exista un incremento en las capacidades locales para mitigar esas amenazas, tanto amenazas internas como amenazas externas. Entonces, en este modelo, que quizás el modelo de conservación comunitaria, ¿cierto?, sigue siendo tremendamente importante, generar beneficios importantes en relación a actividades alternativas, ¿cierto?, pero también mayor valor y mayores capacidades. Entonces, finalmente, la realidad es que en temas de conservación necesitamos que los distintos tipos de estrategias, ¿cierto?, desde áreas protegidas, con sectores eventualmente intangibles, ¿cierto?, hasta situaciones de buffer, de cambios de política, de actividades económicas locales, incentivos para cooperación, etcétera, se integren en los distintos territorios como para permitir mayores vínculos entre conservación y desarrollo local.